justamente si hacemos como si recordamos, pues, una de las grandes reclamos, por decirlo de alguna manera, o de los grandes matices en la ciudadanía cuando se hacían las consultas, recientemente que hicimos consultas para saber qué opinaban al respecto de la reforma democrática propuesta por el presidente, después por el Plan B, el tema principal era el derroche que había en el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, iniciando por el tema de los grandes sueldos, ¿no? Y justamente ahí estaba la gran discusión, tanto la discusión pública como la discusión y la molestia de los que ya se fueron, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto que hay júbilo en ver que hay cierta postura mucho más cercana a el gran momento histórico que está viviendo nuestro país. Pero, no sé, a mí una de las grandes cosas que ahorita estaba pensando, que hablabas, Hamlet, justamente, ¿no? O sea, es decir, recordemos como esto que le llaman el lawfare, ¿no? O sea, la guerra judicial, va muy, muy acompañada justamente de las noticias falsas, ¿no? O sea, es decir, desprestigiar públicamente a un personaje o en este caso a un suceso, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el personaje que sería el presidente de la República, sino también lo que tiene que ver con este movimiento, este cambio, ¿no? En tan importante parte que ocurre en el Instituto Nacional Electoral, pero va acompañado justamente con este tema también, ¿no? De querer impugnar la designación por medio de una insaculación o, por ejemplo, de que no cumple los requisitos, ¿no? Entonces, va como muy acompañado. ¿Cómo ven? No sé, pienso, Jorge, ¿cómo ves cómo se están articulando estas cosas? Digo que no es de ahorita, insisto, es de todos los días, pero en este momento el foco se ha vuelto el tema del Instituto Nacional Electoral y sus actores, ¿no? ¿Por qué será? Estamos rumbo al 24, tiene que ver eso, estamos rumbo a unos meses a dos grandes elecciones que se van a vivir en nuestro país, o ¿cómo ven? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué dices, Jorge? Sí, yo creo que están muy enojados. El Instituto Nacional Electoral me parece que se sentían dueños de esa institución. Se sentían dueños no solamente de la institución, sino también de la democracia como tal, que habría que distinguir entre un instituto que organiza elecciones, que trata de establecer equidad entre los contendientes a puestos de elección popular, y lo que es el proceso democrático, la democracia, que tiene que ver con el pueblo, con la gente y con muchísimos otros más factores. Pero ellos crearon este discurso, por un lado, para igualar lo que era el instituto con la democracia, y por otro lado, para crear la conciencia de que el instituto y por lo tanto la democracia estaba en riesgo ante una avaricia y ante un gobierno autoritario y ante un gobierno dictatorial encabezado por el presidente López Obrador. Entonces, digamos, con esa mentira salieron a la calle y se manifestaron. Claro, se manifestaron porque más allá también de esta defensa, supuesta defensa de la democracia, pues también están en contra de las políticas públicas y de digamos, el rumbo ideológico que tiene el gobierno de Andrés Manuel, pero pues lograron estas dos movilizaciones basados en una mentira o en varias mentiras y en conjunto de mentiras. Después, cuando se da este proceso electoral, digamos, el proceso para la elección de los consejeros, se crean, ¿no? esta cuestión y tratan de colocar en los medios de comunicación con columnistas, con notas tendenciosas, con títulos de las notas tendenciosas, que Morena se había apropiado del Instituto Nacional Electoral y que estaba a punto de convertirlo en una especie de protectorado o alguna cosa así. Y pues lo que tenemos es absurdo, es estas ideas, porque quienes se habían apropiado del instituto pues eran los propios partidos, el PRI, el PAN, el PRD, con la designación de los propios consejeros, y además con el caso de un personaje que estaba encargado de todos los recursos y que además decidía
en qué se gastaba, en qué no se gastaba, y que eso le permitía también tener mucha discrecionalidad en los gastos del propio INE, ¿no? Entonces, cuando se da este proceso de la elección de los consejeros, que se da por insaculación, ya que no hubo un acuerdo, entonces sale en esta idea de que Morena y el presidente López Obrador se han apropiado del instituto, crean, porque eso es una cuestión muy interesante, lo de la foto de Reforma, porque en general Reforma siempre es muy tendencioso, ¿no? Es decir, Reforma saca sus notas tendenciosas, ataca, da por hecho algo a partir de preguntarle a una persona que está en contra de ese algo. En fin, tiene como una baraja de elementos para tergiversar la información, para mentir con esa tergiversación. Pero lo que sucedió con la afirmación de que Guadalupe Tadei, la consejera presidente, la nueva consejera presidente del INE, estaba en una fotografía, ¿no?, con Andrés Manuel, y que por lo tanto el presidente había mentido, que no había tenido ningún contacto con ella, fue una forma como de desesperación para tratar de imponer la idea de que el presidente tenía el control o tiene el control del INE.